CC Vida presenta Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López. Es mejor que Dios haga muchas cosas en silencio que poco haciendo mucho ruido. Y Dios todavía sigue haciendo la obra en ti y en mí. Hola, yo soy Robert, bienvenido a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. La enseñanza del día de hoy se titula Dios aún está trabajando en mí. Y decimos esto porque es posible que allí tú hayas visto en la carretera, en la calle, algunos carteles de construcción que dicen hombre trabajando. Pero en este caso nosotros vamos a referir en esta ocasión a Dios como el que está todavía trabajando en cada uno de nosotros. Quizás algunas personas digan, pero ¿cómo es posible de que este pastor le ponga como título a esta enseñanza, Dios está trabajando? Claro que Dios trabaja, mi querido hermano. Dios siempre ha trabajado. De hecho, la palabra nos enseña a nosotros de que toda la creación es el producto del trabajo de Dios. Dios siempre ha estado trabajando desde el primer día. Y no podemos decir tampoco de que Dios no descansa, no, porque también la palabra nos enseña de que Dios descansó, dice, el séptimo día, y de ahí nosotros también aprendemos a descansar. Pero de todas maneras, uno de los principios bíblicos que nosotros aprendemos en la palabra es el hecho de que nosotros también debemos estar envueltos en el trabajo porque Dios trabaja. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a enfocar específicamente en el trabajo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Te hago una invitación antes de continuar esta enseñanza. Y es la de que tú no te enfoques en otras personas. La enseñanza bíblica es para cada uno de nosotros personalmente. No podemos aplicarla a los demás. Deja que sea Dios el que se encargue de tratar de enseñarle a otras personas lo que ellos también tienen que aprender. Claro, tú y yo somos responsables como creyentes maduros y un poco más avanzados en las cosas del Señor, en compartir ciertas enseñanzas con aquellos que no conocen de Cristo, pero en esta ocasión vamos a pensar específicamente qué es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y te quiero decir algo, yo soy pastor, llevo poco más de 30 años como pastor y todavía Dios continúa trabajando en mí. Hay algunas áreas de mi vida que yo necesito ajustar y arreglar, todavía no están bien o quizás no están acabadas. Y Dios continúa haciendo un trabajo muy fino y muy especial aún en mi vida. En esta ocasión te invito a que busques allí en tu Biblia el libro de Filipenses capítulo 1. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo número 3. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esta carta fue escrita a los filipenses, una iglesia que dejó marcada a Pablo por muchos años. Fue allí específicamente en Filipo, donde Pablo, por ejemplo, estuvo preso con Silas, y tú te vas a recordar, simplemente porque estaba predicando el Evangelio de Cristo Jesús. En algunas ocasiones, las malas experiencias también nos marcan a cada uno de nosotros por el resto de nuestros días. Pero cuando estas malas experiencias se convierten en bendiciones en nuestra vida, entonces nos damos cuenta de que Dios está trabajando en nosotros.
De hecho, hay un dicho por ahí que dice, igual que un canto que quizás tú hayas escuchado, que Dios todavía trabaja en silencio. Cuando tú no escuches ruido, cuando tú te empiezas a preocupar, tranquilo, que eso quiere decir que Dios está trabajando, pero en silencio. Es mejor que Dios haga muchas cosas en silencio que poco haciendo mucho ruido. Y Dios todavía sigue haciendo la obra en ti y en mí. Esta obra va a durar muchos años más, hasta el día que Cristo Jesús venga por cada uno de nosotros y nosotros nos presentemos delante del Señor, y dice la palabra que entonces vamos a ser totalmente transformados y ese día va a ser la culminación de la obra en cada uno de nosotros. Sin embargo, hay algo bien interesante en este texto bíblico, y es el hecho que el apóstol Pablo utiliza elementos de construcción en esta ocasión, o frases, diríamos, de construcción. Es por eso que en la promoción mediática, al principio de esta enseñanza, la imagen que viste allí es la de una construcción. Aparece también un cartel de aparentemente un hombre, pero no representa en esta ocasión al hombre, al ser humano, sino a Dios. Fíjate que tiene allí una coronita en su cabeza. Eso quiere decir de que Dios continúa trabajando en cada uno de nosotros. Y dije anteriormente que el apóstol Pablo utiliza elementos entonces de construcción, te vas a dar cuenta. Uno de estos términos es la palabra obra. Dice allí que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, escucha esto, las obras no se hacen y se dejan. Dice esta palabra de que la obra que Dios comenzó en nosotros la irá perfeccionando. Aquellos de ustedes que quizás tengan casa, por ejemplo, propia, se van a dar cuenta que con los años tienen que dedicar más tiempo y dinero también para poder arreglar aquellas casas que el Señor les dio. Las cosas se van deteriorando en algunas ocasiones. De la misma forma, en la lucha nuestra de todos los días en contra de las situaciones e inclusive en contra de nuestro enemigo, va haciendo que nosotros vayamos deteriorando en algunas ocasiones emocionalmente. Sin embargo, aquel que comenzó la buena obra, dice, la va a terminar en cada uno de nosotros. Dios sigue trabajando alrededor nuestro en todas ocasiones, en todas situaciones. No importa cómo tú lo quieras aplicar, Dios sigue trabajando en ti y en mí. Y dijimos de que esta palabra obra se refiere entonces a la construcción. Ese es el nombre que nosotros usamos en construcción, como cuando se dice, por ejemplo, obra de construcción. ¿Y por qué decimos de construcción en esta ocasión? Bueno, porque un poquito más adelante, en el versículo número 9, dice lo siguiente: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Atención con esto, porque antes de pasar a la próxima frase, quiero explicar esto. Dice aquí que en conocimiento y buen juicio. Una cosa muy interesante es que no dice que este es el amor que nosotros sentimos entre nosotros los cristianos. Cuando habla del amor de ustedes, quiere decir el amor por Dios, el amor por nuestro Señor, por aquel que nos rescató, que nos amó y que está haciendo ahora la buena obra en cada uno de nosotros. Ese amor nos va a llevar a nosotros, dice, a que nosotros crezcamos, número uno, en el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. No hay forma en que nosotros podamos conocer a Dios si no es a través de su palabra. No hay nada más. De hecho, todo lo que nosotros conocemos en estos momentos de Dios y de la salvación y de Cristo Jesús, lo conocemos a través de su palabra. Si la Biblia no existiera, si no estuviera escrita, nosotros no supiéramos nada de Dios. Es decir, que nosotros ahora necesitamos continuar creciendo en el conocimiento de la palabra, dice, y en buen juicio. El conocimiento de la palabra nos va a dar a nosotros buen juicio. Y quiero explicar esta frase de buen juicio. Juicio no quiere decir condenación. Juicio quiere decir opinión. Que nosotros podamos establecer una buena opinión en nuestra mente basado en el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Es posible que tú le digas, por ejemplo, a tus hijos cuando salen o cuando van a la escuela, sean juiciosos o sé juicioso.
Eso quiere decir en algunas ocasiones, pórtate bien, pero pórtate bien en base a lo que ese niño o niña, esa criatura, está entonces entendiendo. El juicio quiere decir aquella opinión que nosotros hacemos de las cosas que están a nuestro alrededor en base a la enseñanza de la palabra de Dios o en base al conocimiento que yo tengo de la palabra de Dios. Si yo no soy una persona que estoy preocupado de lo que Dios dice en su palabra, yo no voy a saber establecer juicio. Esto tiene que ver en parte en algunas ocasiones con la conciencia. La psicología dice que la conciencia es la imagen del mundo en la mente del hombre. De acuerdo a cómo esté tu conciencia, entonces tú vas a ver lo que es el mundo. ¿Cuál es la imagen que tú tienes? Si tu conciencia está cauterizada, como dicen algunos textos bíblicos también, que existen aquellos que no conocen a Cristo Jesús, entonces todo lo que tú ves a tu alrededor es bueno, todo está bien, todo es aceptable. Ese es el juicio que tú vas a establecer. Pero ahora que tú y yo tenemos conocimiento de la palabra de Dios, eso nos ayuda a hacer mejor juicio, es decir, nuestra conciencia tiene un nivel mucho más alto, nos damos cuenta que las cosas que están a nuestro alrededor no son buenas, no son las más apropiadas y nosotros vamos a establecer un mejor juicio o aún diríamos un juicio correcto. Ahora, para poder hacer esto, dice entonces el versículo 10, para que disciernan lo que es mejor. Escucha esto, hay un propósito, el conocimiento de la palabra y el buen juicio es para que nosotros podamos discernir lo que es mejor. Esta palabra discernir también tiene que ver con la construcción. Esto viene de la palabra cernir. Un cernidor no es nada más que un colador. Muchos de ustedes quizás tengan uno en casa. Las mujeres específicamente tienen coladores allí en la cocina para poder preparar, no sé, la harina, el pan, lo que se vaya a hacer en algunas ocasiones. Lo pasan por un colador y entonces se van a dar cuenta que lo más fino, lo mejor que quieren es lo que queda generalmente abajo en el plato y lo demás que hacen lo echan a la basura. También los hombres yo por ejemplo tengo un cernidor allí en mi garaje. Cuando yo trabajo en el jardín de mi casa, pues toda la hierba y las piedras y las cosas que voy recogiendo, las echo allí en aquel cernidor o en aquel colador también. Cuando yo levanto aquel colador o cernidor y lo empiezo a remover, enseguida sale la tierra, las cosas buenas que pudieran alimentar a las plantas y todo lo que queda encima, que es basura, lo echamos entonces a la basura. Y eso se refiere, cuando hablamos de discernir, quiere decir que aprendamos a separar lo bueno y lo malo. El conocimiento de la palabra de Dios aumenta nuestro juicio o nuestra opinión con la ayuda de la conciencia, como dije anteriormente, porque Pablo habla de esto en otras ocasiones, dice para que discernamos lo que es mejor. Es decir, para que cada uno de nosotros podamos hacer buenas decisiones, para que podamos decidir esto es bueno y esto es malo. En muchas ocasiones la iglesia cristiana carece de buen discernimiento. Me quedo asombrado, por ejemplo, en algunas ocasiones cuando veo algunos comentarios allí en Facebook. Muchas personas no saben que algunas de las redes sociales ya no son privadas como antes. Aún cuando tú escribes algo, aunque tú no tengas a X personas de amigos, alguien se va a enterar. Porque si tú eres amigo de otro amigo, de otro amigo, de otro amigo, así eventualmente aquellos aún que no son tus amigos van a saber que lo que tú escribes allí en las redes sociales como Facebook y otros más. Y yo me quedo asombrado de ver algunos cristianos que ponen cosas que dan pena. No saben discernir. Aun cuando otras personas ponen cosas que son negativas o desagradables delante de los ojos de Dios. Yo he visto en algunas ocasiones a creyentes, entre comillas, o cristianos, dándole allí un me gusta o un like o haciendo algún comentario positivo acerca de chistes de doble sentido, de cosas que tienen inclusive hasta malas palabras y que no honran a Dios. Eso quiere decir de que hasta cierto punto aún el pueblo cristiano, la iglesia cristiana, está teniendo problemas para discernir. ¿Por qué no pueden discernir?
Es claro, según este texto bíblico, porque no tienen el conocimiento apropiado de la palabra de Dios y entonces no pueden hacer un buen juicio. Cuando tú en realidad conoces lo que la palabra dice, vas a poder desarrollar buen juicio y vas a poder llegar entonces a discernir o a separar lo que es correcto y lo incorrecto, lo que es bueno y lo malo. Pero si tú no estás conectado con Dios, si Dios no está haciendo la obra en ti, entonces tú no vas a poder hacer estas buenas decisiones. La pregunta en el día de hoy es, si Dios está trabajando en mí, y dicen algunos, no escucho, pastor, ningún ruido. Bueno, Dios no tiene que trabajar con ruido, como dije anteriormente. No es la construcción esa de la calle que utilizan equipos pesados y hacen mucho ruido y no nos dejan dormir. Pero la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Si en realidad Dios comenzó, y yo quiero decirte esto, si Dios comenzó el trabajo en ti, lo va a acabar, dice este texto bíblico. Él es fiel, lo va a acabar. Pero no en todo el mundo Dios ha comenzado su obra. Hay personas que van a la iglesia. Hay personas que dicen ser cristianos. Hay personas que inclusive han levantado su mano en alguna ocasión en la iglesia diciendo que quieren recibir a Cristo Jesús y aún se han bautizado, pero Dios no ha comenzado aún la obra en ellos porque no ha existido un verdadero arrepentimiento. Pero cuando tú y yo nos arrepentimos de corazón, y le pedimos a Dios que Él entre en lo más profundo de nuestra vida y nos ayude a cambiar cada una de aquellas áreas en las cuales nosotros tenemos problemas, entonces automáticamente comienza la obra de Dios en nosotros. Como dije, una obra silenciosa, una obra que va a tomar muchos años, pero que según pasan los días, nosotros vamos a ver el desarrollo de esa obra. Yo estoy seguro que ahí donde tú vives, en cualquiera de las ciudades donde tú vives, cuando tú pasas por la carretera o por las calles que están arreglando, y hay veces que te parece como que las obras son muy largas. Pero según pasan los meses y los años, te das cuenta de que las cosas están mejorando. A lo mejor había una calle que era solamente de una sola vía, y de pronto hay 2 vías o 3 con los meses. Y de pronto después empiezan a limpiar y empiezan a quitar todos aquellos obstáculos que habían puesto en medio y te vas a dar cuenta de que había una obra en medio, aunque tomó mucho tiempo, y al final hay un buen resultado y un buen producto. Eso mismo sucede en cada uno de nosotros. Tiene que haber algo que indique que Dios está trabajando en ti y en mí. Y si Dios ha comenzado la obra, dice este texto bíblico, que Dios es fiel y va a finalizar la obra que comenzó en nosotros un día. Es más, dice el texto bíblico, estoy convencido de esto. Es decir, Pablo estaba seguro que el Dios que había comenzado la obra en ellos, la iba a acabar. Mi querido amigo y hermano, Dios también está aún trabajando en ti y en mí. Si tú le has entregado tu vida a Cristo Jesús anteriormente, Dios está trabajando en nosotros. Y tenemos que mostrar de que hay cambio. Y tenemos que demostrar de que Dios es un Dios que no solamente está trabajando en vano, sino que nosotros estamos cooperando para que Él haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros y que haya cambio en nuestra vida. Pero si tú no conoces a Cristo Jesús todavía, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, entonces Dios no ha comenzado la obra en ti. Pero déjame decirte algo. La palabra nos dice de que Dios está listo y quiere también comenzar una nueva obra en tu vida. Es tu decisión en esta ocasión. Y si tú quieres de que Dios comience esa obra también en ti, es muy sencillo. Allí donde tú estás, donde quiera que estés, donde nos estés viendo, no importa si es a través de la televisión o la internet, yo te invito a que tú cierres tus ojos e inclines tu rostro y vayas a Dios en oración y le digas, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, yo quiero que me recibas y que comiences una nueva obra en mí. Si tú has hecho esta oración tan sencilla, dice la palabra de Dios, de que Dios viene a tu corazón de una forma sobrenatural, te perdona, te limpia, te transforma y comienza esta nueva obra. Y en esta ocasión yo te quiero decir, bienvenido a la familia de Dios. Si esta enseñanza ha sido de bendición para ti, a mí me gustaría saberlo. Allí en la pantalla aparece
el número de teléfono nuestro y la dirección electrónica. Llámanos o escríbenos. Nos gustaría saber de ti y tener la oportunidad también de orar por ti. Te invito también a que compartas esta enseñanza a través de la internet y las redes sociales. Si ha sido de bendición para ti, lo va a ser también para tus amigos y las personas que están a tu alrededor. Una vez más, gracias por estar en contacto con nosotros y te espero en la próxima enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Usted puede obtener una copia de este video en formato DVD enviando su donativo de $10, incluyendo envío y manejo, escribiendo a Entre Páginas de la Biblia, 3530 East Fort King Street, Ocala, Florida 34470, o a través del correo electrónico info@ccvida.com. Para más detalles o información, visite ccvida.com. Esto fue una producción de Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López.